Bienvenidos a su canal de la Iglesia Bíblica Bautista, Razón para Vivir, con el pastor Jared Suárez. Bienvenidos a su canal de la Iglesia Bíblica Bautista, Razón para Vivir. Nos da mucho gusto poder nuevamente estar con ustedes. Hemos pasado la Semana Mayor y bueno, regresamos a nuestro estudio en la segunda carta a los Corintios y hoy vamos a ver del versículo 18 al 4, 2 de la segunda carta a los Corintios, capítulo 3 del 18 al 4, 2. Y bueno, vamos a hacer lectura de esta porción de la palabra de nuestro Dios. Dice así: nadie se engañe a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio, porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Pues escrito está: Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez, el Señor conoce el pensamiento de los sabios, que son vanos. Así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro, sea Pablo, sea Apolos, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir. Todo es vuestro, y vosotros de Cristo, y Cristo de Dios. Y los dos versículos del capítulo 4, así pues, tengamos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Hasta aquí la lectura de la palabra de nuestro Dios. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, gracias por tu palabra, porque a través de ella podemos conocerte y conocer tu voluntad. ¿Qué es lo que quieres de nuestra vida y qué no quieres? Ayúdanos, Señor, a poder crecer en tu gracia y en tu conocimiento. Bendice tu palabra en nuestra vida y en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, nadie se engañe a sí mismo. Bueno, ya habíamos escuchado en algún momento en las Lamentaciones decir al profeta Jeremías que engañoso y perverso es el corazón, más bien no en Lamentaciones, sino en el libro de Jeremías. Engañoso y perverso es el corazón, ¿quién lo conocerá? Debemos saber que nuestro corazón nos engaña. Y cuando hablamos del corazón, hablamos de la mente, del centro de la voluntad, de las emociones y del intelecto. Entonces, allí donde están nuestras emociones, nuestra voluntad, nuestro intelecto, ahí está nuestro corazón, nuestra alma, lo que de alguna manera determina nuestra personalidad y nuestra conducta. Entonces, esa mente, ese corazón nos engaña. Y muchas veces tratamos de autoengañarnos y a veces sabiendo que estamos mal, continuamos. Y esto, bueno, ya entra a otro nivel que se llama necedad. Por eso dice, nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio, en este siglo hágase ignorante. Y esto porque Corinto pertenece a Grecia, y en Grecia, de alguna forma, sabiendo que Corinto es un puerto cosmopolita, creciente y de una manera teniendo allí un flujo de gente bastante importante, entonces allí es donde están los grandes maestros, los grandes pensadores, los grandes filósofos, y entonces dice, ¿saben qué? Esa filosofía no sirve para nada, ese conocimiento no sirve para nada en el sentido, y voy a decir porque no quiere decir que usted no sepa, que usted no lea, que usted no se entere, que usted no tenga conocimiento, no, sí, pero para lo que está hablando es que el apóstol Pablo va a hacer una separación de sabio, un sabio del mundo y un sabio espiritual, gobernado por las reglas y las leyes, no de este mundo, sino del cielo, de Dios. Por eso dice,
hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Y entonces uno dice, bueno, pero yo entiendo que Platón, que Aristóteles, que ellos, estos grandes pensadores, de alguna forma, pues nos dieron, ¿verdad? No, entiendo que son correctos, que de alguna manera uno tiene que saber acerca de ellos, leer acerca de ellos, pero no te sirve para la salvación, no te sirve para tu crecimiento espiritual, no te sirve para agradar a Dios. Por lo tanto, de otra forma, podría decir, no te sirve. Aunque, nuevamente te digo, no es que no leas, no es que no te enteres, no es que no te instruyas, no es que no sepas, pero va a ser simple y llano conocimiento. No te sirve para las cosas verdaderamente espirituales. ¿Por qué? Bueno, el verso 19, porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y esto citando a Job, capítulo 5, el verso 13, y mire lo que dice Job 5:13, que prende a los sabios en la astucia de ellos y frustra los designios de los perversos. Esto el apóstol Pablo citando a Job. Verso 20, y otra vez, el Señor conoce, ¿qué dice? Los pensamientos de los sabios. Entonces, Él conoce los pensamientos de ¿quiénes? De los sabios. Y bueno, si conoce el pensamiento de los sabios, es obvio que del común denominador conoce nuestros pensamientos, y después recalca que dice que son vanos. Y esto citando allí el Salmo 94, el verso 11. Jehová conoce los pensamientos de los hombres que son vanidad. De alguna forma, vanos, banales, efímeros, sin contenido espiritual enriquecedor y permanente, sino van y vienen los pensamientos de los hombres. Santiago también había hablado de la sabiduría animal y de la sabiduría celestial. Sabiduría celestial venía del cielo, mientras que la sabiduría animal venía de este mundo, de los hombres. Así que, verso 21, que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro. Y aquí lo que está diciendo es, no pongan en pedestal a los hombres, porque allí todos decían, ¡ay, el apóstol Pablo! ¡Ay, el apóstol Pedro! ¡No, Apolos es el bueno! No, porque no es la sabiduría de ellos, no es la sabiduría de Pablo, no es la sabiduría de Cefas o de Pedro, no es la sabiduría de Apolos. Y es que hemos escuchado en muchos momentos, ¿quién es tu apóstol favorito? ¿Cuál es tu libro favorito de la Biblia? Y yo creo que tenemos nuestro favorito, y algunos dicen Santiago, otros dicen Lucas, otros dicen Pablo, otros dicen Hebreos, el escritor de Hebreos, que seguramente fue Apolos, no lo sé, pero realmente toda la Biblia es inspirada por Dios y útil. ¿Para qué? Para enseñar, para redarguir, para instruir en justicia, con el fin de que todo hombre sea preparado para toda buena obra. Y esto es lo que va a ser la palabra de Dios, no la palabra de los hombres, no la palabra de Pablo, no la palabra de Timoteo, o de Pedro, o de Jacobo, o de Santiago, o de Mateo, no, la palabra de Dios. Así que tenemos que hacer énfasis en que la palabra de Dios es la que nos cambia, es la que nos transforma, es la que nos ayuda, es la que nos guía, es la que nos instruye, es la que nos enseña, nos redarguye, etcétera, etcétera, etcétera. La palabra de nuestro Dios. Muy bien, entonces, por eso dice el 22, sea Apolos, o sea Pablo, sea Apolos, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, sea todo es vuestro y vosotros de Cristo y Cristo de Dios. Entonces, al final dice que todos estos al final pertenecen a Dios y nosotros somos de Dios y no debemos de preocuparnos por cosas efímeras y vanas. Verso 1, recuerden que vamos a ver hasta el versículo 2. Así pues,
ténganos los hombres por servidores de Cristo, es decir, sobrebebedores, ujieres, administradores de Dios, de Cristo, que estamos haciendo la obra de Dios y que la gloria es para Dios y no para los hombres. Por eso dice, y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere que los administradores, que cada uno sea hallado fiel. Si bien ahí podemos encontrar que hay muchos administradores o siervos de Dios que son grandes pensadores, grandes eruditos, grandes predicadores, grandes evangelistas, grandes apologetas, grandes evangelistas o con grandes ministerios, pero dice, se requieren que los administradores, que cada uno sea hallado fiel. Y lo primero es que la palabra fiel viene de pistis, de la palabra fe, y es mantenerse en la fe sin quebrantarla, y esto implica fidelidad a Dios. En primer lugar, fidelidad a Dios, fidelidad a los principios bíblicos que se convierten en convicciones cuando éstas se practican de una manera constante y se dice que la persona es fiel, una persona practicante de la palabra de nuestro Dios, como Santiago dice, no tan solamente oidores olvidadizos, sino hacedores de la palabra. Dios quiere que usted y que yo seamos, ¿qué? Fieles, que tengamos fidelidad a Él, a su persona, fidelidad a su palabra, fidelidad al sacrificio de Cristo, a lo que Él hizo por nosotros, es decir, creer que Él murió por nosotros y vivir conforme a lo que creemos. Así que ahí está, ahí le vamos a dejar, y usted tiene que ver ahí en su corazón si usted es fiel a Dios. Si usted es fiel a Dios, usted es fiel donde quiera que vaya, a su esposa, si es empleador, si es trabajador, usted es fiel, usted es de alguna manera digno de confianza delante de Dios y delante de los hombres. Dios quiera que así sea. Vamos a orar para terminar. Señor y Padre nuestro, gracias porque tú nos hablas a través de tu palabra. Gracias porque es por tu misericordia y tu gracia que estamos sirviéndote. Somos administradores tuyos y lo único que queremos es servirte y rogarte que nos permitas permanecer fieles a tu palabra, a tu persona, Señor, que podamos ser verdaderamente hacedores de tu palabra. Ayúdanos, Señor, a ser verdaderos discípulos y a darte la gloria a ti en todo. No a los hombres, a ti, Señor, porque tuya es la gloria. Y en el nombre de Jesucristo. Amén. Muy bien, pues aquí lo dejamos, ya sabe, darle like para que de alguna manera esto pueda ser pues como llevado a otras plataformas y mucha más gente pueda escuchar la palabra de nuestro Dios y que pueda ser de bendición si lo está haciendo para ti. Que Dios te bendiga, suscríbete, hasta la próxima, gracias, bendiciones.